Hola muchachos, buenas noches. Vamos a iniciar entonces con el repaso de lo que hemos venido viendo, ¿no? Entonces, voy a hacer algunos comentarios primero. Me confirman, por favor, si me están escuchando. Ya le escucho, profe. Sí, se le escucha. Ok, perfecto. Entonces, em, en lo que hemos ido avanzando en general, hay varias cosas que hay que tener presente. Y es que el diseño algorítmico tiene muchas vertientes. Hay muchos factores que empiezan a influir en una producción de la que, por ejemplo, como la que estamos haciendo. Hay una parte técnica, que es la parte en la que hay que aprendernos cómo cargar una directiva, cómo cargar una librería, que utilizar un espacio con nombre, que el cuerpo del main, toda esa parte es técnica, que hay que compilar, que hay que ejecutar. En síntesis, eso lo podemos hacer sin necesidad de pensar mucho, ni analizar mucho, ni demostrar ninguna capacidad adicional, ¿no? Es algo bastante técnico que como lo indique el lenguaje, nosotros lo ejecutamos. Y esto pues va a ir cambiando de lenguaje a lenguaje, ¿no? Hay otra parte que es la lógica de la programación como tal. Es decir, toda la estructura, la parte teórica que hay que entender de cómo funciona un lenguaje de alto nivel. Me estoy refiriendo precisamente, por ejemplo, a las estructuras de decisiones, estructuras de repetición, eh, la creación de variables, tipos de datos de los que podemos disponer. Todas estas cosas forman parte de la lógica del programa como tal. Pero hay otra lógica, que es la lógica algorítmica, que es el algoritmo que usted puede desarrollar. Y este no tiene absolutamente nada que ver con la codificación. Esto lo he venido repitiendo en la clase, pero hoy quiero hacer esta salvedad. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, quizá es fuerte lo que digo de que no tenga nada que ver, pero en la parte de producción no tiene que ver, porque cuando nosotros producimos una solución, no estamos pensando en el lenguaje. Y por eso creo que ya les he comentado que si lo primero que a usted se le ocurre cuando va a dar una solución es pensar en un ciclo for, pensar en una estructura de bifurcación o pensar en cómo va a crear la variable, si usted está pensando en eso, entonces hay carencias en la parte lógica algorítmica. Ahora, esa parte lógica algorítmica tiene otro factor adicional, que es el conocimiento matemático del que dispongamos para poder emplear. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué el conocimiento matemático es tan importante? Porque la matemática modela el mundo. La matemática surge precisamente para modelar problemas y conseguir soluciones. Y cuando nosotros estamos programando, pues necesariamente necesitamos hablar y utilizar matemáticas en general. Entonces, observen que en esta reflexión que puedo estar haciendo, estoy tocando cuatro factores. Todos se relacionan, pero independientes entre sí. Unos que ameritan un conocimiento teórico, otros ameritan es tener el conocimiento de por lo menos que así se tienen que hacer las cosas, como es la carga de las directivas. Em, y bueno, y esta simbiosis es lo que va a producir a la final una aplicación que pueda solucionar un problema. Entonces, hay muchos factores. Observen que quiero hacer énfasis en que aprender el lenguaje, o sea, la codificación, no hace a un programador. Em, pero si no lo aprende, pues también es, digamos, como se dice coloquialmente, es una pata coja que surge, porque ya falta la parte de codificación. Entonces, aquí estamos tratando de capturar ideas muy puntuales de diseño algorítmico, de manera de no quedarnos solo como programadores, sino como diseñadores también, que podamos diseñar la solución. ¿Ok? Bien, entonces, hablando de todos estos factores, como les vengo mencionando, entonces surge algo importante, que es que
por ejemplo, para la parte de la madriguera, que es la parte que vamos a estar repasando hoy, la parte de la madriguera, pues, amerita un conocimiento matemático básico de matrices, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros nos imaginamos que nuestra retícula va a tener una forma rectangular eh, y, y bueno, y está dividida en celdas, ¿no? Observen que esto en este punto, nuevamente, no tiene nada que ver con el lenguaje de programación. Aunque los que ya lo han probado saben que sí tiene que ver, pero cuando usted lo concibe, usted está realmente es buscando elementos u objetos matemáticos que le permitan modelar el sistema. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo que queremos simular un terreno que tenga esta forma? Porque ya al menos así no se parece a una retícula, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces nosotros, ok, si nosotros queremos este terreno de esta manera, con esta forma, pues nosotros podemos imaginarnos por un momento que vamos a considerar una matriz o un arreglo más grande, el que obviamente va a estar dividido en celdas, digamos que van a ser celdas o un barrido de celdas muy, muy tupido, de manera que pueda yo armar, bueno, aquí no me va a quedar bien, pero ustedes imagínense que la retícula está perfecta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí voy a hacer algunas líneas y por aquí otras. Entonces, esta retícula que yo estoy armando acá, matemáticamente yo tengo que decir cómo yo hago para habilitar solo la región que yo quisiera. Y observen nuevamente, no estoy pensando en la programación como tal, sino en el objeto matemático que tengo en este momento, que sería esta región. Yo quiero que solo esta región quede habilitada para mi simulación. Entonces ahí ya empiezo yo matemáticamente y digo, bueno, si yo tengo todo esto metido en una enorme matriz que se va a llamar espacio o como querramos llamarla, entonces yo puedo a cada celda, por ejemplo, si esta es una matriz que pertenece a los números enteros, es decir, tiene enteros, o incluso puede pertenecer a los booleanos, ¿ok? Puede pertenecer a los booleanos, tiene verdaderos y falsos. Entonces yo pongo un uno donde sea región admitible y un cero donde no lo sea. Entonces, de esta manera, cuando yo llene esta matriz, bueno, aquí tengo una división, ¿no? Tengo que decidir si este es uno o cero, toda la celda. Voy a tener una aproximación a eso que yo quiero. ¿Sí lo ven? Y si ustedes quieren que aún sea más preciso, pues tocará hacer una retícula mucho más tupida, de manera que encaje allí. ¿Por qué cito este ejemplo? No es que vamos a hacer esto en la simulación, muchachos. Lo que quiero es que vean que, ok, si me cambian algo de mi simulación, yo tengo que tratar de seguir utilizando los mismos recursos que tengo para modelar eso nuevo que yo quiero, ¿ok? Sin volverlo tan complicado. Ahora, supongamos que tenemos nuestra retícula que sería la madriguera, esta que está acá. De hecho, estuve leyendo por allí, recuerden que parte importante es la parte matemática, cómo modelarla, pero incluso surge un quinto factor, que es conocer el problema. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meterse en el asunto para poder entender. Y leí que las madrigueras albergan, o sea, cada madriguera o mejor dicho, las madrigueras son como una red de madrigueras, ¿ok? Entonces pueden llegar a haber hasta 70 conejos en la red completa, pero no quiere decir que todos están amontonados en la misma retícula, sino que en cada retícula hay de 8 a 15 conejos y ellos van construyendo como pasadizos y van construyendo otras zonas debajo de la tierra donde hay más habitaciones, por así decirlo, de la madriguera, ¿no? Entonces sería algo interesante de ver. Pero ahorita, bueno, con que tengamos esta madriguera, ya somos un éxito. Entonces, esta es nuestra madriguera, o al menos así es como la estamos nosotros simulando. Y en cada casilla habíamos dicho que cada casilla podría albergar
un conejo, ¿no? Para no hacernos la historia muy larga, cada casilla podía albergar un conejo. Y habíamos dicho que íbamos a tener dos formas de poder albergar o de poder crear esta madriguera. Una era si nosotros creamos una madriguera como si fuese un apuntador, es decir, la clase conejo asterisco madriguera. Madriguera con una dimensión. Esos son corchetes, ¿verdad? Eso quiere decir que cada una de estas celdas es capaz de mirar la dirección donde esté un conejo, ¿ok? Y esta celda es capaz de mirar la dirección donde esté otro conejo. Y así sucesivamente. Esta celda de acá puede mirar donde está este mismo conejo. Se supone que estos conejos están en alguna parte de la memoria RAM, ¿no? Entonces, simplemente es una simbolización para nosotros entender que allí se puede guardar la dirección de memoria de donde esté un conejo. Pero hay otra forma de poder crearlo, que sería decir el tipo conejo y crear la madriguera, ¿ok? Esta madriguera sería diferente, porque era la primera en la que habíamos pensado, que era una madriguera que dentro de cada casilla iba a contener conejos, ¿ok? Estos conejos pues iban a poder existir o no existir, dependiendo. Yo iba a marcar a cada conejo de una manera muy particular. Entonces yo ya me hacía la idea de que cada conejo tenía que tener un atributo que le permitiera ser un conejo existente o ser un conejo inexistente. Es decir, si en la casilla no va a haber un conejo para mi simulación, igual habría el conejo instanciado, pero yo le marco un atributo para que él se tome como la inexistencia, como si fuese un nulo, pero no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, hoy lo que vamos a hacer, muchachos, es crear estos dos tipos de madriguera a manera de repaso y de estudio, que podamos entender por qué son diferentes y qué es lo que qué es lo que proporciona cada una y cómo la uso. ¿Ok? Entonces, en la madriguera nosotros teníamos el instanciamiento de un conejo, y creamos el conejo, bueno, creamos los conejos, creamos la madriguera y eventualmente los poníamos a moverse, ¿no? En este caso. Ok, entonces vamos a llamar a esta madriguera estática y a esta la vamos a llamar madriguera dinámica. Ok, porque va a ser una creación con un dinamismo involucrado. Entonces, vamos a empezar con la abstracción del conejo, porque necesitamos empezar a abstraerlo todo. Yo voy a crear un proyecto nuevo. Acá tengo el project. Voy a crear un proyecto de consola. Aquí tengo simulación. Voy a salirme de esta carpeta para crear otra que se llame simulación repaso. Y acá, bueno, lo voy a llamar como, el proyecto lo voy a llamar madrigueras. Ajá, Juan Pablo. Profe, ¿puede repetirlo de cómo se crea un proyecto nuevo? Ajá, voy. Para crear un proyecto nuevo acá, venimos File, nos vamos a New, donde está New, y damos clic acá en Project, ¿ok? Y nos va a salir esta ventanita. Y acá vamos a elegir Console Application, aplicación de consola. Aquí le pueden cambiar el nombre directamente, por ejemplo, yo le puse después, bueno, se me grabó como Proyecto uno. Bueno, voy a crearlo nuevamente, vamos a ver. Voy a quitar este, cerrar proyecto, le digo que no quiero guardar nada. Le doy clic a File, luego aquí a New, le digo Project, Console Application, porque estamos utilizando la consola. Observen que aquí da más opciones, ¿no? Windows Application, que sería para las ventanas de Windows, y bueno, hacer librerías o otras cosas. Entonces voy con Console Application, le voy a dar el nombre de madrigueras, y acá, ok, voy aquí a quitar el que ya estaba, lo voy a eliminar por el momento, y le doy guardar.
Le digo que sí porque todavía tenía en el respaldo el anterior. Quedó claro cómo lo creé, ¿verdad? Es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. Aquí guardo el main, hundí control S para guardarlo. Como main, lo guardo dentro de simulación repaso y ya empiezo a tener en mi proyecto, tengo madriguera y tengo el método main. Es importante cuando ustedes terminen de trabajar y cierren la aplicación, ahí les va a salir un aviso, ¿no? De que si quieren guardar el proyecto o no. Si usted le dice que no, entonces cuando usted vuelva a abrir el proyecto, no le va a cargar los archivos, ¿ok? Tiene que decirle que sí lo quiere guardar, o sea, pero ya como proyecto, de manera que cada vez que usted lo abra, se le abran todos los archivos cargados y no tenga que cargarlos manualmente, como a algunos les ha pasado, que me han escrito porque no les abre los archivos correspondientes. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el main. El main es donde vamos a hacer las pruebas eventuales. Entonces, yo voy a crear acá, observen, doy clic derecho a Juan Pablo. Disculpe que pregunte de nuevo, pero ¿cómo es para agregar el main CPP que se creó aquí a proyecto? Ajá, este se cargó de forma automática porque me crea un main obligatorio. El Ah, proyecto ok. tiene que tener un main, ¿ok? Pero si no estuviese, ponte que no está. Entonces te vienes acá a Madriguera, a la carpeta, le das clic derecho y le dices New File, nuevo archivo. Le das nuevo archivo, entonces se te crea uno nuevo. Observa que aquí dice Untitled 4, que sería sin título. Entonces, aquí está. Si yo doy control S para guardarlo, o puedo ir a File y darle salvar, yo le doy el nombre. Entonces, si no existiera el main, pues yo si quiero que este sea el main, aquí lo llamo main. Pero en este caso yo quiero que se llame quiero crear el conejo. No voy a crear el animal, no voy a hacer repaso de herencia. Solo quiero crear el animal y las madrigueras, ¿ok? Entonces voy a crear el conejo, punto H. Voy a hacer un pequeño cambio, voy a agregar algo para ir adelantando algunas cositas que en la mañana las voy a repetir igualmente. Puedo guardarlo como conejo.h. Esto precisamente porque vi por allí en un proyecto de Carlos que tenía algo por allí medio en desorden, entonces para empezar a dar orden en todo eso. Voy acá, conejo.h, ¿estamos de acuerdo? Al yo darle guardar, observen que se creó acá conejo.h. Tengo main.cpp y tengo conejo.h. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Y atención, esto que yo estoy haciendo acá es una parte técnica que no nos hace programadores, ¿ok? Ni que sabemos de diseño de algoritmo, ni nada. Esto es técnico, o sea, hay que sabérselo. De repente, bueno, toca ver algún blog, revisar alguna cosita por allí, pero es técnico. Alguien lo resolvió técnico y ya uno también aplica la misma solución. Este es otro punto importante también. Muchachos, la reutilización de código en programación es muy importante. Siempre hay que estar visitando foros, viendo qué problemas han tenido otros a nivel global y cómo lo resolvieron en foros tanto en español como en inglés e ir interactuando, porque los mismos errores que nos vamos a ir encontrando los han encontrado el resto de los programadores, ¿ok? Tenga un año de experiencia o tengan 30 años de experiencia, los errores van a estar acompañándonos hasta el final de nuestra carrera como programadores, ¿sí? Nadie va a codificar algo y no va a tener errores. Ok, aquí dice, no, Carlos, no es que siga desordenado. Ahorita te vas a dar cuenta a qué es que me refiero, para que no entres en shock. Voy acá, conejo.h. Observen que en clase lo habíamos creado como conejo.hpp. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente crear un punto H a un punto HPP. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias? En el punto H, yo solo voy a indicar los prototipos. Por ejemplo, ya les indico acá. Voy a cargar en este caso acá em, el include y string. Voy a cargar el using namespace std. Y bueno, que son las directivas básicas. De repente acá
agrego, bueno, ahorita no sería tan fundamental, pero usualmente siempre se están utilizando, por ejemplo, CMAT en caso de que tengamos que sacar algunas cuentas. También se utiliza CSTDLib para ayudar con los aleatorios. Y por acá también voy a poner el ctime, perdón. Ajá, Kerwin. Profe, ¿hay algún problema entonces si yo creo conejo como HPP o tengo que crearlo en este momento como H para continuar bien con el Eh, ejemplo? ajá, ahorita te voy a decir cuál sería el cambio, ¿ok? Por ejemplo, si lo creamos punto H, no va a haber ninguna complicación en principio. Pero ¿cómo yo sugiero que lo hagamos? A ver, ¿cómo sería? Yo voy a crear el conejo, ¿no? La clase conejo, voy a llamarlo conejo, le pongo su llave abierta y cerrada, punto y coma. Y acá yo voy a indicar atributos y métodos, porque esto es la parte teórica. Ahora, ¿qué voy a abstraer yo del conejo? Bueno, supongamos que lo que queremos abstraer en este momento es em, la especie no sería fundamental para el conejo, porque si estoy diseñando un conejo, él es un conejo, ¿estamos de acuerdo? No puede ser otra cosa, tiene que ser un conejo. Entonces, pierde, en este caso particular, pierde el atributo especie se pierde, porque ya yo no estoy diseñando un animal, sino directamente el conejo. Entonces, qué es lo interesante en este caso para el conejo? De repente es saber el sexo del conejo. Bueno, en este caso, por ejemplo, pudiéramos poner, bueno, sexo y sería uno para macho, cero para hembra, o viceversa. Eso no tiene nada que ver. Otra cosa interesante que pudiéramos visualizar del conejo pudiera ser la edad, que habíamos dicho que era en meses, edad por meses, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí meses, edad en meses, punto y coma. O sea, en cada simulación, pues va a tener una edad particular, en cada paso de simulación. Entonces, esos serían, por ejemplo, los atributos. Supongamos que decidimos que sean privados. Ajá, si yo escribo algo, muchachos, que ustedes no entienden, me deben decir inmediatamente para explicarlo. Por ejemplo, que alguien ahorita me diga, ¿qué es eso de private? Porque de repente se le fue la onda. Me lo dicen y lo volvemos a hacer. Ahora, después de esto vienen los métodos. El primer método que debemos indicar es el constructor y este va público. Entonces, dentro de la etiqueta public o después de la etiqueta public, vamos a indicar el constructor. El constructor se debe llamar igual que se llama la clase. Ah, ¿cuál va a ser la diferencia acá, muchachos? Perdón, con estas llaves. La diferencia es que en este archivo .h no voy a indicar el bloque, sino solo el prototipo. ¿Ok? Conejo. De repente, conejo recibe, yo quiero que tenga ¿verdad? Este constructor. Quiero que tenga un constructor donde reciba em, una variable para, perdón, que reciba una variable para sexo y de repente quiero otro constructor que reciba una variable para sexo y una edad, porque de repente quiero crear un conejo adulto ya a priori. Entonces quiero que reciba una edad, pero no estoy declarando los bloques. Esa es la pregunta que me hizo Kerwin ahorita. En el caso de que no quieras declarar solo el prototipo, pues tendrías que agregar acá el bloque y escribir las instrucciones que corresponden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo voy a dejar así, porque si ustedes ven, después que tengamos todos los atributos y todos los métodos, queda muy organizado el código. Es decir, no hemos hecho completa la clase, pero por ejemplo acá sabemos que vamos a tener un método que se llama decidir, si no me equivoco, que decidía hacia qué lugar quería irse. Entonces, si quiere decidir una dirección, entonces debo tener un char que me guarde la dirección, la intención de dirección. ¿Sí? Intención, dirección. ¿Cuál es la intención de dirección? Entonces, decide la intención de dirección y por lo menos necesito un get intención de dirección, ¿cierto? Intención de dirección. ¿Sí lo ven? ¿Por qué necesito un get? Es decir, que este sería un char.
para poder preguntarle al conejo para dónde quiere moverse y eventualmente poder moverlo. Entonces, esta es mi abstracción de conejo para el día de hoy. Observen que está más sencilla. Abstraje otras cosas que de repente no las tenemos en la clase que ya teníamos, pero es que va a depender lo que quiera yo hacer en mi simulación. Carlos, Profe, si usted pudiera describir en pasos cómo crear una clase, ¿cómo lo haría? si yo pudiera describir en pasos, dijiste. Sí, señor, en pasos. Ajá, O sea, en por ejemplo, pasos. paso uno, creo la clase conejo. Paso 2, establezco los atributos como privado, protegido, público, etc. Paso 3, Ah, hago los constructores. A cuantos constructores yo tenga de referencia, van públicos. Ok, así pues, porque cuando uno está, o sea, me pasa que de repente yo veo su clase y sé y llevo la hilación de la clase por lo que vamos haciendo, pero cuando yo me siento a hacerlo yo, pues hay cosas que, como usted dice, es imposible programar sin errores porque no somos expertos, pero sí sería bueno como para no, uno ni los tener, expertos, Carlos, ni los bueno, expertos. Vale, por voy eso, entonces, acá. Entonces, ¿cuál sería la forma? Establecemos etiqueta class, damos nombre de la clase y establecemos el bloque, finalizado en punto y coma. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a indicar, entonces, primer paso, indicar atributos privados, ¿sí? Bueno, privados. Segundo paso, indicar atributos protegidos. Tercer paso, indicar atributos públicos. Siguiente paso, indicar método constructor o métodos constructores públicos, obligatorios. Luego, indicar métodos de interfaz de usuario públicos. Luego, indicar métodos de funcionamiento interno privados. Y bueno, aquí creo que están todos. Constructores, métodos de interfaz de usuario y métodos de funcionamiento interno. Yo lo resumiría acá. Esto es lo que necesitamos. No todo tiene por qué existir, muchachos. Si usted tiene solo atributos privados, pues estos no van a existir y ya, se acabó el problema. Ahora, si usted necesita unos privados y unos públicos, en su abstracción, usted debe indicar o debe tener claro por qué va a ser público, o por qué va a ser protegido, o por qué va a ser privado. Acá lo mismo, ¿no? Indicar métodos de interfaz de usuario públicos y públicos o protegidos, porque pudieran ser protegidos, ¿ok? Y los métodos de funcionamiento interno, pues en general serían privados o protegidos, pero pues también pudieran ser públicos, ¿no? Eso va a depender de sus decisiones. Ahora, ¿qué es cada cosa? Voy a dar un pequeño comentario de cada cosa. Atributos privados, lo que no pueda acceder nadie a estas características. Si estamos abstrayendo al conejo, por ejemplo, la edad del conejo no la puede saber nadie. O sea, uno ve un conejo y usted no dice, oh, tiene 15 meses. Es imposible que usted lo diga. Bueno, no sé un experto, pero al menos que agarre el conejo y bueno, pero ya eso sería interfaz de usuario. Estaría ejecutándole un método al conejo para poder saberle la edad. Métodos protegidos, los que queremos que los hijos hereden y que los asuman como privados. Métodos públicos, los que queremos que los vea todo el mundo. Por ejemplo, en el caso del conejo, si a mí me interesara el color del conejo, entonces ese es público. Porque si yo veo un conejo en una pradera, pues le voy a ver el color, ¿cierto? Entonces, eso sería un atributo público. No tengo que preguntarle al conejo cuál es su color. Indicar métodos constructores. Ya ustedes saben que si no indican métodos constructores, el compilador va a crear un constructor por defecto para inicializar los atributos. Entonces creamos los constructores. Luego indicamos los métodos de interfaz de usuario. Los métodos de interfaz
son los métodos que van a permitir comunicarme con ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, este getID. GetID es un método de interfaz de usuario, porque cuando yo cree el conejo, yo al conejo le voy a decir, dame tu intención de dirección. Entonces, él me la va a entregar. Es un método de comunicación conmigo. Y hay métodos de funcionamiento interno, que pueden ser métodos que él usa, pero que yo no tengo, yo como usuario final, como quien va a interactuar con el objeto, no tengo conocimiento de estos métodos, ni los tengo por qué tener, porque eso es privado del objeto como tal o en la parte de la clase en su desarrollo. Aquí no tenemos ningún método privado, por así decirlo, pero por ejemplo, pudiéramos tener un método decidir, que es el que yo le digo conejo decide, pero pudiera tener otro método que se llame pensar, el conejo pensando. Yo no puedo ver ni puedo ejecutar el pensamiento del conejo. Entonces ese sería privado. Y es uno de funcionamiento interno. ¿Por qué? Porque seguramente decidir llamaría a pensar y pensar a la final es quien va a tomar la decisión, pero se la comunica a decidir. ¿Se entiende esto o se torna complejo? No, no, claro. ¿Ok? Yo lo entendí muy bien. Ajá, ¿qué parte no entendiste? ¿O qué parte Pues, entendiste también? o sea, yo entendí hasta que empezó con los métodos de funcionamiento interno privados o protegidos. Ok, entonces vuelvo a parafrasear lo de métodos de funcionamiento interno, ¿vale? Por ejemplo, nosotros como Vale. personas, nosotros tenemos métodos de funcionamiento interno y métodos de interfaz. Todos los entes lo tienen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un método de funcionamiento interno de la persona es el método pensar, el método decidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ejecutamos nosotros internamente. Por ejemplo, un método de usuario, de gestión de usuario de una persona sería dar el nombre. Por ejemplo, si a una persona le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Entonces, la persona podría responder, mi nombre es Pedro, ¿cierto? Pero también puede responder, llamándose Pedro, mi nombre es Mario y mentir. O también puede decir, no me interesa dar mi nombre. O puede fingir ser sordo. O sea, puede hacer muchas cosas la persona. No crean que el ejemplo está muy zafado de la realidad. Entonces, cuando yo ejecuto en Pedro, digamos que así se llama, mi ejemplo, yo le digo, bueno, no Pedro, persona. Se llama Pedro, pero yo no lo sé. Persona, ¿cuál es su nombre? Le pregunto yo a este objeto. Y el objeto, al reaccionar con el método, ¿cuál es tu nombre? Ejecuta otros métodos internos. ¿Sí? Para decidir qué responder. Puede que lo haga en ¿cuál es tu nombre? Pero puede que no, porque el método mentir lo puede utilizar para muchas gestiones, ¿sí? El método de decidir dar un nombre falso también lo puede utilizar en muchos casos, no solamente para el dame tu nombre. No sé si eso queda más complejo. Vamos a poner acá, por ejemplo, un método de funcionamiento interno del conejo. Eh, Obviamente esto no se hace a bruces, ¿no? Indicándolo un ejemplo sacado de la manga de la camisa. Hay que pensar cuál sería el caso que me permita a mí tener eso, ¿sí? Voy acá, creo que fue Juan Pablo quien preguntó, ¿verdad? ¿Aceptas que sí, bueno, intención de dirección es uno de interfaz de usuario? ¿Y por qué? ¿Me podrías explicar por qué es de interfaz? Pues es de interfaz porque lo que realiza nosotros lo observamos. O sea, la persona que tenga el código observa lo que realiza el método. No, no, ajá, importante eso, no. La persona no va nunca a saber qué hace el método.
o sea, el objeto que interacciona. Nunca vas a saber qué hace el método. Lo único que obtiene es una respuesta, nada más. ¿Sí? Los objetos se comunican a través de mensajes, muchachos. Es decir, por ejemplo, si yo aquí tengo un conejo, ¿vale? Y aquí tengo otro conejo, entonces este conejo le puede preguntar cosas al conejo 2. Vamos a poner a este C1 y a este C2. Entonces, este conejo puede accionar el método getID de este conejo. Le dice, mira, getID. Y entonces, este conejo, como le está diciendo, dame la intención de movimiento, este getID de repente internamente llama a un método que se llama decidir. ¿Sí? Decidir. Y decidir, pues le pone a la intención de movimiento norte, por ejemplo. Y entonces este le responde a este método norte. Quiero irme al norte. Y finalmente getID le responde a este conejo que quiere ir al norte. ¿Vale? El C1 nunca vio que hizo el C2 internamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O sí? ¿O sí lo ve? No lo ve porque esto que está acá es propio del C2. ¿Ok? Esta explicación que di, ¿se entiende, Juan Pablo? Sí, ahora sí entendí este. Los de interfaz son los que dan una respuesta al usuario. Al usuario. Y los de funcionamiento interno son los que usa el objeto internamente, pero nadie más los puede utilizar. ¿Sí? Es decir, que para este caso sería un error que C1 le diga a C2 que decida. Mira, C2, decide. No, 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 no. Él lo que le va a decir es, dame tu intención de dirección. Y el C2 verá a ver cómo va a hacer eso, cómo lo va a realizar. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, Entonces, por eso, no, por eso podemos decir o a priori tomar como que los métodos de funcionamiento interno van a ser privados o protegidos. En algunos casos va a ser público, pero lo normal es que sean privados o protegidos. Es decir, nadie tiene por qué acceder a eso. ¿Ok? Pero pues hay algunos casos, muchachos, en el que la abstracción obliga a que pongamos un método de funcionamiento interno como público. Entonces sería un método de funcionamiento interno, pero de interfaz de usuario también, ¿ok? Los de interfaz son los que estén en público. Todo lo que esté público, eso es de interfaz. Digo yo protegido, ¿por qué puse aquí protegido? Porque usted puede decir, pero es que protegido funciona como privado, nadie va a poder acceder a ese, pero los hijos sí. Los hijos sí van a poder acceder a esos métodos. Y entonces van a ser de interfaz de usuario porque los hijos van a ser una especie de usuario de sus métodos. Entonces pudieran ser protegidos, ¿ok? Si ahorita esto le genera mucho conflicto, con que usted precise fuertemente que los de interfaz de usuario son públicos y los de funcionamiento interno son privados, vamos excelente, ¿ok? Y los constructores públicos obligatoriamente. Los constructores no son de interfaz de usuario,